Eran las 10 de la noche cuando Martín, tras haber terminado su jornada de trabajo, se dirigió hacia el viejo taller en la carretera desierta. El viento helado soplaba con fuerza, empujando las hojas secas por el suelo. Martín, aunque mecánico experimentado, siempre había tenido un escepticismo natural hacia las leyendas del pueblo. Había escuchado historias extrañas sobre un antiguo taller, y la plancha del diablo era el centro de todo. Sin embargo, la curiosidad y la reciente desaparición de algunos de sus colegas lo llevaron hasta allí, como si algo en el aire lo impulsara. A lo lejos, pudo ver el cartel oxidado colgando en la esquina del taller. La pintura estaba desgastada, pero aún se podía distinguir el nombre, La plancha del diablo. Una sensación extraña lo invadió, pero la lógica que siempre guiaba sus pasos lo tranquilizó. Sin embargo, algo en el ambiente parecía distorsionado. El viento no soplaba de forma natural, como si todo el paisaje estuviera atrapado en una pesadilla. Debe ser una coincidencia, se dijo a sí mismo mientras aparcaba el coche y apagaba el motor. El sonido del motor se apagó, pero el silencio era casi absoluto. Martín se quedó quieto un momento, mirando alrededor, como si sintiera la presencia de algo desconocido. Al entrar al taller, la pesada puerta de hierro chirrió al abrirse, revelando una atmósfera opresiva, espesa y fría. El aire, denso con el olor a metal y aceite oxidado, se pegaba a su piel. Dentro, todo parecía inerte, pero el lugar estaba lleno de restos de herramientas viejas y partes de maquinaria que indicaban que algún día ese lugar había sido una próspera tienda de reparaciones. Sin embargo, lo que más llamaba la atención era el objeto que se encontraba en el centro del taller, la plancha del diablo. La máquina, cubierta de polvo y telarañas, parecía intacta, sin signos de haberse movido en años. Era grande, de un metal oscuro, con bordes afilados y detalles que no encajaban con la época en la que fue fabricada. Había algo en esa máquina que Martín no podía explicar. La plancha, más que un simple artefacto, parecía irradiar una energía extraña, como si esperara ser tocada, como si estuviera esperando que alguien se acercara. A pesar del miedo que comenzaba a apoderarse de él, Martín sintió una necesidad inexplicable de acercarse. La historia de la máquina era conocida en el pueblo. Se decía que la gente que había intentado repararla o siquiera acercarse a ella había desaparecido sin dejar rastro. Sin embargo, Martín, escéptico por naturaleza, pensó que era solo una historia inventada para asustar a los niños. Pero ahora, viendo la máquina de cerca, algo en su interior le decía que aquello era mucho más que una simple leyenda. Con manos temblorosas, extendió la mano hacia la máquina, tocando su fría superficie. En ese instante, el aire pareció volverse más pesado. El zumbido bajo, casi inaudible, comenzó a llenar el espacio. El sonido aumentó lentamente, hasta que un estruendo repentino hizo que Martín saltara hacia atrás. La luz de su linterna comenzó a parpadear, como si algo estuviera interfiriendo con su energía. Martín, con el corazón latiendo rápidamente, miró a su alrededor, buscando alguna explicación lógica, pero solo pudo ver sombras bailando en las paredes del taller. Entonces, una risa baja, casi gutural, se oyó a través de la oscuridad. Era como si la propia máquina estuviera riendo. Martín, paralizado, intentó mover sus piernas, pero el miedo lo mantenía inmóvil. La voz, un susurro en el viento, decía: "Te has acercado demasiado". Martín, paralizado por el terror, trató de moverse, pero sus pies parecían estar pegados al suelo. La oscuridad lo envolvía completamente, y aunque su respiración se aceleraba con cada segundo, no podía apartar la vista de la plancha del diablo, que ahora emitía un sonido bajo, casi gutural, como un susurro que venía de la misma máquina. El zumbido era profundo, pero no venía de la linterna, ni del viento. Parecía provenir directamente de las entrañas de la plancha. Con cada instante que pasaba, el aire en el taller se volvía más denso, más pesado. La humedad lo calaba hasta los huesos. El eco de sus propios pensamientos lo ahogaba. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Era su mente jugando trucos o había algo más allá de lo tangible, algo que lo observaba y lo despojaba de su voluntad? De repente, la plancha, que antes permanecía quieta en el centro de la sala, comenzó a moverse, deslizándose lentamente hacia él. Un sonido metálico de arrastre llenó el ambiente. Como si la máquina tuviera vida propia, la plancha avanzó por sí sola, sin ningún motor visible que la impulsara.
Martín retrocedió un paso, luego dos, pero la presión en el aire lo mantenía clavado en el suelo. En un instante, la linterna que tenía en la mano comenzó a parpadear y antes de que pudiera reaccionar, se apagó por completo. La oscuridad absoluta se apoderó del lugar. El silencio fue absoluto, excepto por el crujir de la maquinaria moviéndose lentamente. Martín intentó prender la linterna, pero la luz no volvía. Su única guía en la oscuridad era el sonido de la plancha que se deslizaba por el suelo, acercándose más y más. «No puedes escapar», dijo una voz, suave y rasposa, como si estuviera susurrando desde las paredes mismas del taller. Martín no pudo identificar de dónde venía la voz, pero era tan cercana que casi podía sentir el aliento de la entidad que la pronunciaba. El miedo lo envolvía por completo. Intentó abrir la puerta, pero ahora parecía más pesada, más impenetrable que antes. Cada empujón solo provocaba un crujido vacío, como si la puerta misma lo estuviera rechazando, como si hubiera algo dentro del taller que no quería que se fuera. La máquina continuó su avance, y el sonido del metal raspando el suelo era insoportable. Martín sentía que sus piernas ya no le respondían. Estaba atrapado. Algo lo mantenía allí. Su respiración se volvió más irregular, y el sudor le empapaba la frente. Las paredes, antes conocidas y familiares, ahora parecían deformarse, retorcerse hacia él. El espacio en el taller se hacía más pequeño, más claustrofóbico, como si las paredes se acercaran poco a poco. Martín giró su cuerpo, buscando alguna salida, pero no veía más que sombras moviéndose a su alrededor. En un desesperado intento de aferrarse a la realidad, Martín cerró los ojos por un momento, tratando de calmarse, pero el sonido de la plancha continuaba acercándose, y lo peor de todo, la sensación de que algo invisible lo estaba observando, esperando, se volvía más intensa. Como si el propio taller se hubiera transformado en una trampa, una prisión de la que no había escape. «Nunca saldrás de aquí», la voz resonó otra vez, pero ahora con más claridad. Martín pudo distinguir que no era un solo ser, sino muchas voces, como ecos de aquellos que, según las leyendas, habían desaparecido en este mismo lugar. Una sensación de desesperanza lo invadió, pero algo dentro de él, una chispa de coraje, lo impulsó a luchar. Se alejó de la plancha, buscando desesperadamente una salida, pero el suelo parecía retorcerse bajo sus pies. La máquina lo estaba siguiendo, y aunque no podía verla, el peso del terror se hacía más fuerte a cada paso que daba. Un estruendo, como el de un metal colisionando contra otro, retumbó en el taller. La presión aumentó, y una ráfaga de viento helado lo envolvió. De repente, una sombra oscura apareció frente a él, imponente y macabra, como si fuera la misma máquina, pero ahora transformada en una figura más grande, más maligna. Martín intentó gritar, pero su voz no salía. El terror lo había dejado mudo. La sombra avanzó hacia él, y en ese momento, todo desapareció. Cuando Martín volvió a abrir los ojos, ya no estaba en el taller. O al menos eso pensó en un primer momento. El aire estaba denso, pesado como si estuviera bajo el agua. Intentó mover las manos, pero su cuerpo parecía incapaz de responder. La sensación de estar atrapado en una red invisible lo envolvía por completo. Un sudor frío recorrió su frente mientras sus ojos intentaban acostumbrarse a la oscuridad absoluta que lo rodeaba. Lo único que podía escuchar era el latido de su corazón, acelerado, y la respiración agitada que se ahogaba en el silencio mortal. Unos segundos, o quizás minutos, pasaron antes de que se diera cuenta de que la oscuridad no era solo una ausencia de luz, sino algo más siniestro. Como si el propio espacio alrededor de él estuviera respirando, pulsando, y la presión aumentaba. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la oscuridad comenzó a disiparse, pero lo que Martín vio lo dejó helado. El taller estaba allí, sí, pero todo parecía diferente. Las paredes del lugar parecían más distorsionadas, ondulando y moviéndose, como si fueran hechas de algún tipo de materia viscosa. No era el taller que conocía. Todo tenía una apariencia de pesadilla, los contornos se desvanecían, las sombras se estiraban y retorcían, tomando formas grotescas que desaparecían cuando intentaba mirarlas directamente. El aire estaba cargado de una electricidad tensa que recorría cada centímetro del espacio. La plancha del diablo, que antes había estado quieta en el centro del taller, parecía haber tomado una forma aún más imponente, como si algo hubiera emergido de ella, como si la máquina misma estuviera viva.
La superficie metálica reflejaba una luz extraña, un resplandor pálido y enfermo, como si tuviera un brillo interno. Las sombras que rodeaban la máquina se movían de forma autónoma, serpenteando por las paredes, extendiéndose como tentáculos invisibles. Martín intentó acercarse, pero sus pies no respondían. Era como si estuviera siendo absorbido por el suelo, como si el mismo lugar estuviera devorando sus energías. Las paredes, antes sólidas y de concreto, ahora parecían fluir, como si la realidad misma estuviera desmoronándose. La atmósfera era densa, pegajosa, llena de una electricidad estática que le erizaba la piel. El aire era espeso, como si le costara respirar. Los sonidos se distorsionaban, se comprimían, hasta que lo único que podía oír era el eco de sus propios pensamientos. ¿Qué está pasando? Esto no es real, pensó Martín, con la mente desbordada por la confusión. Se sintió atrapado en una dimensión ajena, en un lugar que no pertenecía a este mundo. El suelo tembló bajo sus pies, y una fuerza invisible lo empujó hacia atrás. Cuando intentó tomar aire, no podía. Era como si el oxígeno se estuviera agotando, como si cada respiro lo estuviera alejando más de la realidad que conocía. En un parpadeo, la figura de la plancha del diablo comenzó a moverse, pero no de la manera en que una máquina se movería. Era como si la máquina tuviera voluntad propia, avanzando por el taller con un propósito oscuro. Cada crujido del metal parecía resonar en sus huesos. Martín miró fijamente a la máquina, y entonces algo extraño sucedió. La máquina comenzó a desdoblarse, transformándose en algo más allá de la comprensión humana. El metal se estiró y se retorció como si tuviera vida, como si estuviera tomando forma humana, pero a la vez completamente inhumana. La estructura de la plancha se deshizo, y en su lugar apareció una sombra colosal que se cernía sobre él. No puedes irte, la voz, esa misma voz distorsionada que había oído anteriormente, resonó con más fuerza. Ahora no solo venía de la máquina, sino de todo el taller. Las sombras en las paredes se retorcían y se desbordaban, invadiendo cada rincón, como si todo el taller estuviera vivo, respirando, esperando. Martín, paralizado por el horror, intentó moverse, pero sus piernas no respondían. No hay escape. Las palabras retumbaban en su mente, llenándola de desesperanza. No solo estaba atrapado físicamente, sino que sentía que su alma misma estaba siendo consumida por esa oscuridad. Las sombras comenzaron a acercarse a él, cada vez más cercanas, hasta que pudo sentirlas tocando su piel, arrastrándolo hacia la máquina. Un escalofrío recorrió su columna vertebral mientras una presión insoportable le oprimía el pecho. Como si estuviera siendo aplastado por un peso invisible. Su respiración se volvió cada vez más superficial, y un frío glacial lo invadió por completo. El suelo bajo sus pies se hundió, como si estuviera siendo tragado por la tierra misma. Martín gritó, pero su voz fue sofocada por la presión de la oscuridad. Ya no estaba en el taller, ya no estaba en ninguna parte. Estaba dentro de un abismo. Las sombras lo rodeaban por completo, y el susurro de la máquina se convirtió en un rugido ensordecedor. Te has convertido en parte de mí, la voz de la máquina lo envolvió, penetrando en su mente. Martín sintió como su cuerpo se disolvía, como su alma se deslizaba fuera de su cuerpo. Ya no sentía el suelo bajo sus pies, ni su cuerpo. Todo lo que quedaba era el vacío y la presencia de la máquina, que ahora lo absorbía. La máquina, esa entidad oscura que había estado esperando durante tantos años, había logrado lo que siempre había querido, su alma, su ser. No había escape. Martín había caído completamente bajo su control. La luz que alguna vez había brillado en sus ojos se apagó, y con ello, su último aliento se desvaneció en la oscuridad. En un instante, todo se detuvo. La presión desapareció, las sombras se disolvieron. Pero el taller permaneció, inmutable, en espera de su próxima víctima. La plancha del diablo permaneció en silencio, pero su sombra seguía acechando, esperando al siguiente desafortunado que se atreviera a cruzar su umbral.